Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca del poder de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos profundizar un poco acerca de este tema para que se entienda y se le dé el valor que merece ese sacrificio y la sangre derramada con dolor en la cruz. Hebreos 9, 12 al 14 dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado significan para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Amados, es importante conocer el poder que tiene la sangre de Jesús. Esta sangre tiene poder para redimirnos y también para hacernos entrar a la presencia del Padre. Dice que por su sangre tenemos entrada a la presencia de Dios. Cada derramamiento de sangre tiene un propósito, y hoy, a través de estas palabras, de este estudio, vamos a profundizar con bases bíblicas para que podamos entenderla, creerla y confesarla con toda confianza sobre nuestras vidas. He visto como cristianos, al entender el poder que hay en el sacrificio de Jesús en la cruz, han vencido y han vivido como vencedores por medio de esta sangre, por medio de la sangre del Cordero. Pero también he conocido cristianos que, por no conocer el poder de la sangre de Jesús, viven derrotados en todas las áreas de su vida, en su finanza, en su matrimonio, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus ministerios, etc. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero contar la historia de un doctor, un arqueólogo llamado Ron Wyatt. Él estaba investigando acerca de la vida de Jesús y estaba buscando detalles y rasgos acerca de él. Y pues se fue a Israel, porque él nació en Israel. Juan 4:22 dice que la salvación vino de los judíos. Entonces, en una conferencia él contó una experiencia que tuvo y dice que él había encontrado una muestra de la sangre de Jesús. Y él contaba que al encontrar la muestra, él preguntó cuál era el mejor laboratorio de Israel. Bueno, se lo señalaron y lo llevaron allí. Y sin decir de quién era la sangre, obviamente la sangre seca, esa sangre estaba muerta. Se puede hacer exámenes a faraones y no pueden conseguir cuenta de los cromosomas porque está seca. Hasta ese momento al menos no se podía y no había algún método conocido, solo se consigue ADN con sangre viva. En fin, estos laboratoristas les tomó 3 días para reconstruir la sangre a través de un proceso. Y note esto, el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Y yo quiero que usted entienda esto, yo creo que muchos también lo saben. Los cromosomas, o el cromosoma, es una estructura condensada del ADN, del ácido desoxirribonucleico. En los cromosomas se almacena gran parte de la información genética. Ahí se determina el sexo, la apariencia, etc. XX es el cromosoma para la mujer y XY es para los hombres. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 por nuestra madre y 23 por nuestro padre.
Cuando el doctor Wyatt fue a buscar los resultados, solo le dijeron que la sangre es humana, pero él pidió algo especial, que colocara unas células blancas y pusieran en un medio de crecimiento y la mantuvieran en una temperatura corporal durante 2 días, 48 horas. Ellos no quisieron, los laboratoristas, parecía que era una pérdida de tiempo. Al principio no quisieron porque no les llaman sentido a eso, porque la sangre estaba muerta, estaba seca. Solo determinaron que era humana, pero al final accedieron y estuvo allí cuando la sacaron para examinarla, y los laboratoristas quedaron sorprendidos y le dijeron al doctor Wyatt: esta sangre solo tiene 24 cromosomas. Normalmente tenemos 46 cromosomas, como ya le dije, 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Y obtienes una X de tu madre y una Y de tu padre. Pero esta sangre solo tiene 23 cromosomas que venía de la madre y un solo cromosoma sexual. Los cromosomas de la madre determinó todos sus rasgos físicos, pero el cromosoma sexual determinó el sexo, pero no vino de un varón humano. Y le dijeron: esta sangre está viva. ¿De quién es esta sangre? Y dice que el doctor Wyatt, el arqueólogo, ya un anciano, quedó quebrantado, impactado, y le respondió: esa sangre es de su Mesías, de Jesús. Ahora, la sangre de Jesús está viva, tiene poder, claro que sí, porque la obra de Cristo fue una obra cósmica en el Calvario, pero de un carácter eterno. Todavía la sangre de Cristo sigue viva, como cuando salió de su cuerpo. Y ahora vamos a estudiar cada uno de esos derramamientos de sangre de Jesús. El primer derramamiento fue en la batalla espiritual que tuvo en el monte de Getsemaní la noche que fue apresado. En el Getsemaní significa torcedura de la rodilla o prensa de aceite. Ahí se libró la batalla más sangrienta, más dura e importante de la historia humana, porque en ese lugar Jesús estaba asegurando la redención, la vida eterna para toda la humanidad y la recuperación de todo el poder que Adán había cedido a Satanás por su desobediencia a Dios allá en el huerto del Edén. La intensidad de esa batalla fue tan terrible y está documentada en el Evangelio de Lucas, y en donde podemos imaginarnos esa escena de agonía intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted al aire libre, de noche, a campo traviesa, y sudar de esa manera. Tuvo que haber sido una batalla muy terrible. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, ahí comenzó la agonía de Cristo, la pasión de Cristo. Dice, oraba más intensamente. Él nos dio el ejemplo de no rendirnos. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este tiempo fue determinante, fue decisivo, fue crucial para Jesús. Era donde se decidiría si hacer la voluntad de Dios o no, si ser fiel y obediente o no. Tal vez tú has experimentado la infidelidad, la traición, o tal vez has sido infiel o has traicionado a alguien. Cuando sucede esto suele ser como consecuencia de una maldición, pero cuando lo haces, eso trae maldición en tu vida. Todo esto está envuelto en una maldición que solo puede ser rota a través de la sangre de Jesús y puede traer libertad y sanidad a tu vida y a tu generación. Pero vamos a seguir con esto. ¿Tú no te has preguntado por qué el primer derramamiento de sangre de Jesús no fue en la cruz, sino en el monte Getsemaní?
porque esa sangre que rompe con la maldición de infidelidad y traición fue derramada en ese huerto. Si nos vamos al origen de la creación, sabemos que Dios creó a Adán y a Eva ¿en dónde? En un huerto, lo puso en un huerto. El Señor vino a cumplir todas las cosas conforme al plano perfecto de Dios. Es una obra cóncava y convexa. Los que saben de matemática saben lo que yo les estoy hablando. Sabemos que estos pecaron con desobediencia al haber comido del fruto que Dios les prohibió. Esto se encuentra relatado en el libro de Génesis. Y a causa de su infidelidad y de su desobediencia, dice que entró el pecado en el mundo y se pasó a toda la humanidad. Pues podemos ver este panorama en el jardín. Se fue infiel a Dios y se abrió puerta al pecado, y en un jardín él oró: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Eva y Adán hicieron su propia voluntad y no la de Dios. Jesús vino a arreglar eso. Esto se encuentra en la palabra de Dios. En Lucas 22:42, Jesús escogió un huerto para sellar la redención de la humanidad. En este mismo versículo Jesús le dijo a su Padre en los cielos: si quiere pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? Pues a la copa de maldición, de la traición pasada, presente y futura, que contiene desobediencia, humillación, adulterio, inmundicia, enfermedad, dolor, tristeza, vergüenza, etc. Porque la traición es algo más que una aventura. Hay esposas que han sido traicionadas por sus esposos y esposos que han sido traicionados por sus esposas, personas que han sido traicionadas por sus hijos, por sus amigos, entre otros, por sus socios de un negocio, y experimentan esa maldición que puede hasta ir de generación en generación. Por ejemplo, un papá que ha enseñado valores de matrimonio, de hacer todo en orden, de amar a su esposa, a sus hijos, puede ser traicionado por un hijo que cometió adulterio en el suyo, y su papá le enseñó a ser fiel en el matrimonio, pero comete adulterio, está traicionando a sus padres, a los valores que se le han inculcado, que se le han enseñado, y se convierte en una maldición que va pasando de generación en generación si eso no se corta. Sus hijos probablemente, si no tienen una relación con Jesús, también cometerán el mismo pecado, y así sucesivamente. Es un ciclo, un círculo que no se detiene. Solo puede romperse pidiendo perdón por la traición de sus padres, de su generación pasada. Usted dirá: ¿y cómo es esto? Claro que sí, eso lo hicieron el profeta Daniel y el restaurador Nehemías. Ellos oraron y pidieron a Dios perdón por el pecado de sus padres, y ellos no lo habían hecho. Y después de eso, aplicar la sangre que rompe con esa maldición, la sangre que brotó con el sudor en el monte Getsemaní. Debemos romper con la maldición de la traición pasada de nuestra generación y ser libres. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, la traición no solamente tiene que ver con esto, con el plano de familia, conyugal, también tiene que ver con ser radicales, cuando no cumplimos con su palabra, cuando somos oidores olvidadizos y escuchamos la palabra de Dios, pero si cuando salimos de la iglesia vamos y nos juntamos con personas incorrectas, vamos y le somos infieles a los esposos, a las esposas, vamos y hablamos con un lenguaje incorrecto, sucio, soez, violento, vamos y practicamos inmundicia, eso es una traición a la palabra de Dios. Con nuestro pensamiento podemos traicionar a Dios, y Jesús llevó esa copa por nosotros, y si decidimos romper con esa maldición, debemos aplicar esa sangre para ser libres completamente y apartarnos del pecado. Esa es la garantía de la sangre de Cristo. Nadie más trae redención.
y renacimiento, sino Jesús a través de su sangre, por medio del Espíritu Santo. Esto trae consecuencias. La gente no mira las consecuencias. Ciertamente el pecado de Adán y Eva trajeron consecuencias. La palabra de Dios en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro, de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de allí saliste. Tenían que trabajar duro para conseguir el pan, y esto pasaría de generación en generación. Y esa sangre del sudor viene a romper precisamente esa maldición que pasa de generación en generación. Es hermoso hacer la voluntad de Dios, amados hermanos. Y si no queremos ver las consecuencias de generación en generación, debemos hacer esto. Recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no es la separación, no es el divorcio, no es la infidelidad, no es la ira, no es el odio, no es la miseria, y mucho menos quiere que pase de generación en generación. Obviamente que hay puntualidades, hay casos específicos donde se tienen que tomar ciertas medidas porque priva la vida, priva muchas cosas en el camino. Viene la redención a través de esa sangre. La palabra de Dios en Juan 19, versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Este fue el segundo derramamiento más fuerte de Jesús y representa la redención. Ahí vino la segunda ocasión en la cual Jesús derramó sangre. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es que hay un poder inimaginable en la sangre de Jesús. Un día yo oí los demonios diciendo: es que la sangre es tan viva, es tan caliente, nos aterra. Eso fue en una administración de liberación de unos endemoniados. Hay poder en la sangre de Cristo, y sigue el Señor en su obra expiatoria, redentora, sacrificial. Porque hubieron varios o distintos derramamientos de sangre que tuvo nuestro Señor Jesús, y es propicio citar un versículo bíblico, el cual se encuentra en Mateo 27, 29, que dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salva, Rey de los judíos. Ahí está la conquista representada en la corona de espinas. Cuando alguien gana un certamen o gana un concurso, un campeonato, le ponen una corona. La corona de Jesús fue de espina, de dolor, porque Él con dolor compró nuestra salvación. Y aquí podemos observar mediante este texto bíblico que fue el tercer derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús. Esa sangre que brotó de sus sienes representa la conquista. Podemos verificar esto en el libro de Génesis 3:17, que dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En este versículo bíblico nos remontamos a la época de la perfecta creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando separó el cielo y las aguas, y cuando en la tierra colocó todo ser viviente. En ese versículo podemos estudiar que cuando Adán y Eva pecaron,
por escuchar la voz de Satanás y desobedecieron la voz de Dios, la palabra de Dios, que les había dispuesto que no comieran de ese fruto al momento de ese pecado. Ahí usted puede leer y figurarse ese panorama terrible de tristeza y de vergüenza y de dolor para el corazón de Dios. Pero la buena noticia es que luego de muchos años, el mismo Dios había pensado en una salida para revertir esa situación de la maldición en la tierra. Es por eso que Jesús, a través de su sangre, vino a redimir la tierra, y entonces el enemigo estaba festejando mediante los soldados romanos que se burlaban y se mofaban de él, pero se estaban mofando de la misma derrota de Satanás. Lo humillaron, diciéndole que él era el rey de los judíos, pero en realidad él es el rey del universo, él es el rey del cielo. Fue por eso que le colocaron una corona de espinos, pero cuando se la colocaron y las espinas traspasaron las sienes de Jesús, rompiendo su piel, y comenzó a botar sangre, a brotar esa sangre hermosa de amor, y esta cayó a tierra, fue como si se conquistara todo aquello que el enemigo le había despojado a Adán y por lo tanto había perdido. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesús vino a redimirnos de la miseria, porque esas espinas representaban los cardos, las espinas que produciría la tierra, y el hombre tendría que enfrentarse a esas espinas para comer su propio pan. Eso habla de la miseria. Dios nos dio victoria sobre la miseria. Dice la palabra que nunca faltará pan a los que esperan en Él. Bendito sea el Señor. Y que los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Segunda de Corintios 8:9 dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros obtuviéramos en su voluntad la prosperidad, la riqueza, para que nosotros obtuviéramos la conquista en todas las cosas que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos, en la voluntad de Dios y en lo que nos propongamos según la palabra de Dios, según la voluntad del Señor. Es decir, que Jesús, mediante ese derramamiento de sangre, mediante ese sufrimiento que sintió cuando le golpeaban la cabeza para enterrarle los espinos, presionando su frente, sus sienes, haciendo que ésta traspasaran su piel y lo rompieran, ocasionándole que sangrara, que sangre del Señor brotara de él. Esa sangre cubrió su rostro. Mediante este derramamiento, Él estaba conquistando todos y cada uno de tus sueños en la cruz, cada uno de tus anhelos, deseos, metas, el sueño de una casa, el sueño de un buen hogar, de un buen matrimonio, el sueño de un carro, el sueño de una buena familia, el sueño de un gran ministerio. Todo, absolutamente todo, puede conquistarlo, porque ya fue comprado, si está en la voluntad de Dios, ya que Jesús pagó su precio con su sangre. Ya está pagado, ya eso fue cancelado. Pero es necesario que sepas que existe un mandamiento que debes tener bastante presente, tienes que tener en cuenta si quieres ver actuar la sangre de Jesús en tu vida de una manera sobrenatural. Este mandamiento lo puedes encontrar en el libro de Deuteronomio 28, 1 y 2, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Mire cómo dice que yo te prescribo hoy, y ese hoy de Dios no ha pasado, sigue estando hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero mire la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate en algo, debe prestar mucha atención en estos tres principios. Primero, oír atentamente la voz de Dios.
Si quieres oír la voz de alguien, primeramente debes tener comunión con esa persona para entablar así una conversación. Igual sucede con Dios. Debes de buscar su voz diariamente y esto lo puedes lograr mediante tu oración devocional, tu devocional diario. Cuando leas la palabra con reverencia, debes de escudriñarla, esas escrituras sagradas, y orar para oír qué te quiere decir el Señor. Segundo, debes guardar la palabra de Dios, no ser un oidor olvidadizo y recordar la palabra de Dios en todo momento, como dice Josué 1:8. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, es decir, la palabra, sino que meditarás en él de día y de noche y guardarás de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El tercer principio es poner por obra. Debes confesarlo, poner en práctica la palabra que Dios te dijo. Muchas personas no ven la bendición porque se quedan en el primer y segundo paso, no pasan al tercero. Las personas que ven la bendición aplican estas tres cosas. Así que levántate a conquistar, porque Jesús ya conquistó por ti. Por ejemplo, si Dios, óigame bien, te dio una palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debes oírlo, guardarlo y hablarlo conforme y actuar en él conforme a lo que Dios ya te ha hablado. No sé cuál es la promesa que Dios te ha hablado, pero debes confesarla, debes vivir por esa promesa, debes proclamarla. Y como es un mandamiento, hace que uno tenga la bendición. Otra cosa que quiero que entiendas que aparece en esta escena del sacrificio de Jesús es la identidad, la barba. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. La escupieron. Nosotros muchas veces queremos abandonarlo todo porque alguien nos traiciona, porque no nos quiere, porque nos calumnia. La barba en el varón representa la identidad. En los tiempos antiguos vemos que todo hombre usaba la barba y lo identificaba como un hombre. Ahora bien, vemos que Jesús sufrió rechazo. Le fue arrancada la barba, fue golpeado su rostro hasta ser desfigurado, es decir, fue robada su identidad. Ni María lo reconocía, dice que fue desfigurado. Nadie lo reconocía, ni siquiera el forense más adelantado pudo haber identificado al Señor. Hoy en día, el enemigo ha querido golpear la identidad de las personas, tanto del hombre como de la mujer. Desde niños comienzan a ser marcados con rechazo, injuria, menosprecio. Han recibido palabras duras, maldiciones, lo han condenado con la boca, con la palabra, y han sido heridas. A causa de ello, crecen no sabiendo quiénes son, sin identidad, sin horizonte, sin cardinalidad. Crecen inseguros. En otros casos, niños crecen creyendo que son mujeres y niñas crecen creyendo que son hombres. El diablo les roba su identidad desde pequeños, entrando un espíritu de homosexualidad a sus vidas, del lesbianismo, y solo pueden ser libres a través de la sangre de Jesús. Eso lo estoy hablando porque eso lo estamos viendo ahora mismo. Hay un ataque contra la identidad del hombre y de la mujer, la identidad original de la familia. He visto casos como homosexuales que han sido libres por el poder de esa sangre de Cristo de la que yo estoy hablando hoy, saliendo inmediatamente el espíritu de homosexualidad en su vida, porque han recibido la identidad de hijo de Dios, han entendido que todo el rechazo lo padeció Jesús por ellos, cuando otros le dan la espalda, Jesús le da el rostro. Jesús nos acepta, Jesús quiere cambiarte. Ahí está el poder de la sangre
para devolverte la identidad como hijo de Dios. Existen casos de personas que fueron rechazados desde el vientre de su madre. Tal vez quisieron abortarlos. Jesús puede sanar esas heridas. Él más que nadie entiende el rechazo porque Él también fue rechazado en el vientre de María. José pensaba que era un cuerno que le había puesto María y quería abandonarla. En la infancia muchos han recibido palabras negativas de sus padres, de sus abuelos, de sus autoridades, de sus maestros, incluso de sus líderes espirituales, que han herido su autoestima, que lo han hecho crecer descalificándose y sintiéndose infelices, incapaces. Entonces, el sexto derramamiento de sangre fue el que sufrió Jesús en sus pies cuando en la crucifixión los soldados romanos juntaron sus pies y los pegaron en la cruz y los atravesaron con un gran clavo para así sostenerlo en la cruz. Podemos citar nuevamente un versículo que se encuentra en el libro del Salmo 22:16 que dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, el propósito y dominio sobre lo que pisamos está representado en esos clavos que fijaron esos pies a la cruz. Nosotros debemos caminar siempre con la conciencia y la experiencia de la cruz de Cristo. La Biblia nos comenta lo que sucedió en ese momento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo injustamente crucificado. Nos menciona que los soldados romanos horadaron sus pies en el madero y podemos imaginarnos cómo con rabia, con ira y con la fuerza demoníaca ellos clavaban esos clavos con ese martillo impulsado por el odio y la ira del infierno. Bendito sea el Señor. Esos soldados estaban influenciados por el mismo infierno. Ellos golpeaban y querían ocasionar el mayor dolor posible al Hijo del Dios viviente, al Hijo del Dios Altísimo. Y una de las cosas que hicieron para causar el mayor daño en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador, fue que ellos juntaron sus pies y los traspasaron con ese clavo. Podemos hacer mención que los pies nos habla de nuestro caminar con Dios y podemos ver a través de diferentes versículos bíblicos que para Dios es altamente importante lo que nosotros pisamos con nuestros pies. Es por eso que podemos ver que en el libro de Éxodo 3:5 dice: habla a Moisés y di, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Luego, pasado el tiempo, esta vez también se lo dice a Josué. El mismo Dios habla con él y le dice en Josué 5:15: y el príncipe del ejército de Jehová, Jesucristo, respondió a Jehová: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Nosotros, como creyentes en la fe cristiana, sabemos que Jesús es el único camino, verdad y vida, y que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Podemos ver cómo la furia del infierno vino contra Jesús cuando lo estaban crucificando. Podemos ver cómo los soldados romanos, mediante la influencia demoníaca de Satanás, le clavaron los pies a Jesús, porque Satanás sabía este principio bíblico y también sabía que mucha gente en este momento iba a seguir a Jesús y les quería clavar los pies para que Jesús no siguiera andando, pero al tercer día resucitó y aquí está conmigo, está contigo, y hoy todavía tiene multitudes que lo siguen. Satanás no pudo detener, él clavó sus pies
como queriendo impedir que Jesús tuviera más discípulos, que grandes multitudes de gente le siguieran por todas y cada una de las maravillas y milagros que él hizo cuando caminaba en la tierra. Además de todo esto podemos ver que a través de la sangre que derramó Jesús de sus pies cuando fue traspasado por el clavo, Dios quiso devolvernos a nosotros el dominio sobre todo lo que nosotros pisamos. La Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestra. Quiero hacer mención de este versículo en particular que me llamó mucho la atención, la cual se encuentra en el libro de Deuteronomio 11:24, donde dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Para Dios esto es algo simbólico, pero altamente importante, porque representa que al colocar el territorio bajo tus pies, es una muestra que Él quiere darte ese dominio sobre determinado territorio. Tú tienes que tener dominio sobre el territorio de tu casa, de tu ministerio, de tu pueblo, de tu país, ya que si lo coloca debajo de tus pies, es que quiere dártelo para que tú lo poseas. En Josué 1:3 podemos ver cuál es el deseo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Claro, es importante mencionar que no es necesario estar pisando los carros, las casas, montándonos en los edificios, a todo aquello que tú quieres que sea tuyo, como hacen muchos cristianos que yo he visto, cristianos religiosos que no entienden esto, no entienden esta palabra, que son motivados por esa palabra sin tener primero una palabra rema, y lo hacen porque no entienden, son ignorantes de estas cosas. Por eso te estoy hablando esto, para que tú no seas un ignorante. Pablo dice: amados hermanos, no quiero que ignoréis. Dios no quiere que tú seas un ignorante. Por la ignorancia el pueblo perece. Simón Bolívar dijo: nos han gobernado, nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Es necesario primero orar a Dios y pedirle a Él una palabra que te confirme que ese bien o lo que sea será tuyo, sea un carro, sea lo que sea. Recuerde, es necesario saber que esa palabra fue con un tiempo determinado y con un límite. No es que Dios te va a dar una casa y está ocupada y tú la vas a invadir, te van a meter preso. Hay unos lapsos de tiempo, hay lapsos procesales como en derecho, tienen que cumplirse. Lo que sé es que esa sangre que Jesús derramó de sus pies, más confirmada la palabra que Dios te dé, será una explosión y te dará autoridad sobre ese territorio que quiere para conquistar para ti. A través de esta sangre puedes recibir lo que habías pedido. Por otra parte, también dice en Isaías 53, 10 y 11, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aunque Satanás pensaba que si lograba atar los pies del Mesías al madero, lograría también clavar el propósito que él tenía en la tierra, pero se equivocó y no lo logró. Le salió el tiro por la culata. Jesús conquistó la batalla de los siglos clavado a un madero. Un futbolista, un boxeador, un maratonista necesita sus pies para la batalla. Jesús los tenía clavados y allí conquistó la batalla de los siglos. Bendita sea la gloria de Dios.
aunque Satanás haya atado los pies de Jesús a la cruz, no pudo atar el propósito de su muerte. Y nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, ya 2023 años más tarde, somos el fruto, como dice ahí Isaías, de su aflicción, de la aflicción que Jesús pasó al momento de ser crucificado. No vale la pena perderse, sabiendo el sacrificio que el Señor hizo para salvarnos. No podemos tener por inmunda la sangre de nuestro Señor. Tenemos que honrar su sacrificio con fidelidad, con amor y con temor a Dios. Es por eso que cuando oremos y apliquemos esa sangre en nuestra vida, debemos hacerlo entendiendo y declarando el poder que tiene esta sangre. Debemos entender que por esa sangre seguiremos las pisadas de nuestro Señor, de nuestro Maestro, que mientras sigamos sus pisadas estaremos caminando de acuerdo a su palabra y a la voluntad de Dios. Debemos aprender también a estar en lugares correctos, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Es necesario entender que cuando nacemos de nuevo y somos redimidos por el poder del sacrificio de Jesús, debemos abandonar esa naturaleza pecaminosa que nos perseguía, que vivíamos en esa vida de chiquero que nosotros mismos veníamos arrastrando. Debemos disponernos a caminar con Jesús, y el seguir su pisada nos convierte inmediatamente en sus seguidores. Nadie puede decir que es un seguidor de Cristo si no lo sigue, si no sigue su ejemplo, si no sigue su palabra, si no sigue en su obediencia a Dios. Por tanto, debemos tener bastante cuidado a donde nosotros caminamos, los lugares que frecuentemos y también con qué personas nosotros nos juntamos y con qué personas nosotros lo hacemos. En nuestro caminar diario debemos pensar a dónde nos llevará ese camino que estamos transitando, y lo más importante, debemos preguntarnos: ¿Jesús caminaría en este lugar? ¿Tú estarías conmigo en este camino? Y por último, cuando clavaron sus manos a la cruz, también sus manos representan que todo lo que tú hagas, toda obra de tus manos será bendita, porque ya Cristo pagó un precio por tu labor, porque la cosecha está segura cuando tú siembras una semilla en fe en Dios. Las manos representan obra. La Biblia dice, bendito sea el Señor, Deuteronomio 28:4, que bendita será el fruto de tu vientre, el fruto de tus ovejas, de tus vacas, y el fruto de tus manos, el trabajo de tus manos. Así que yo espero que tú aprendas y entiendas el poder y la seriedad con que debe mirarse la sangre de Cristo. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Prepárate porque el rapto está a la puerta.